concepto importante que debemos de abordar después de aprender a graficar los puntos en el plano cartesiano es la distancia entre dos puntos. Observa bien estos ejemplos para que comprendamos a qué se refiere. Yo quiero hallar la distancia que hay de A hasta B, del punto de A a B, lo vamos a denotar como D y como subíndice abajito de la D, AB, es decir, la distancia que hay de A a B. Mira, observa que es una línea horizontal. Nosotros ya sabemos calcular distancias horizontales, es decir, pues cuántos pasos di del 2 al 6. Pues me van a decir 4, exacto. ¿Qué es lo que hago? Pues al punto más lejano le voy a restar el punto donde estaba o donde empecé. Y eso me da la distancia. 6 menos 2, pues me da 4. Observa este ejemplo, ahora es una distancia vertical. Es lo mismo, si yo a este segmento lo pusiera de cabeza, la distancia sigue siendo 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ver el punto más lejano menos el punto donde yo empecé. Mira, ayúdame a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí el punto más lejano es el 5. ¿Sale? Es positivo porque, bueno, aquí estábamos a la derecha, aquí vertical hacia arriba es positivo. Si hubiera estado de este lado, es exactamente lo mismo, pero con los números negativos. ¿Y cuál es el punto más cercano donde está? 1, 2, menos 2. Entonces la distancia que hay entre A y B es 3. Pero la pregunta que te hago ahora es, ¿qué pasa cuando no es ni horizontal ni vertical? ¿Cómo calculamos el segmento, la distancia que hay de A a B? Pues a continuación lo vamos a ver. Como te comentaba, ¿cómo vamos a hallar la distancia entre dos puntos? Bueno, vamos a analizar lo siguiente y al final vamos a anotar la fórmula que vas a utilizar para ya hallar la distancia entre los dos puntos. Tenemos dos puntos, el punto A de coordenadas x1, y1 y el punto B de coordenadas x2, y2. No te espantes, x1, y1, x2, y2 son cualquier número. Lo estamos haciendo para cualquier número. Puede estar este segmento aquí, acá, pero usamos letras, recuerda, usamos variables para generalizar todos los posibles casos, porque no voy a hacer un caso aquí, un caso acá, un caso acá, cuando atraviese. Aquí está generalizado todos los casos usando las letras. Observa bien que primero avanzamos en X, lo que te decía en el eje X. ¿Cuánto avancé en A? X1. ¿Sí? Aquí ya lo puse. ¿Cuánto avancé en B? X2. No sé qué números sean, pero avancé estos números. ¿Cuánto avancé en Y? Pues avancé. La primera coordenada me dice que avancé Y1. Y la segunda coordenada de B me dice que avancé Y2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjate que esto se forma un triángulo rectángulo. Ya sabemos calcular la distancia para las cosas, perdón, para los puntos horizontales. Es decir, el punto más lejano menos donde yo estaba parado. Entonces, ¿cuánto mide esta distancia? X2, que es el punto más lejano, menos donde yo estaba parado. Esta distancia mide X2 menos X1. ¿Y cómo puedo determinar la distancia que hay de aquí a acá? Ah, bueno, la distancia que hay de aquí a acá, ¿cuál es el punto más lejano? Y2 menos el punto más cercano, o donde estaba yo parado, es el Y1. Y ustedes me van a decir, bueno, sí, pero lo que yo quiero hallar desde el principio es la distancia de A a B. La distancia de A a B, ¿cómo la voy a hallar?
Esa es mi pregunta. Pero, ¿para qué te dije que esto era un triángulo rectángulo? Para aplicar un teorema famoso que podemos aplicar en los triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras. Estos son sus catetos y ya sé cuánto mide. Entonces, por el teorema de Pitágoras, tengo que x2 menos x1, es decir, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado deben de ser la hipotenusa al cuadrado. ¿Y cómo se llama la hipotenusa? Pues lo que yo quiero hallar, la distancia de AB al cuadrado. Fíjate muy bien, yo quiero la distancia de AB solita. ¿Qué es lo contrario de elevar al cuadrado? Recuerda, lo contrario de sumar, restar. Lo contrario de multiplicar, dividir. Lo contrario de elevar al cuadrado, pues es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada afecta a los dos sumandos. Ojo, las matemáticas deben de ser parejas, no puedes afectar solo a uno, debes de afectar a los dos sumandos, a los dos sumandos. Y ojo, no creas que se cancela este con la raíz, se cancelaría si estuviera solito, si no tuviera este otro sumando. Pero entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar para hallar la distancia entre dos puntos. Anótala en tu formulario. Vamos a ir creando un formulario para poder usarlas posteriormente. Voy a hacer un ejemplo y te dejo los ejercicios para que practiques calculando la distancia entre dos puntos. Y esta fórmula funciona no solo para los que están como en diagonal, sino también horizontal y vertical. Veamos este primer ejemplo para calcular la distancia entre estos dos puntos. Cuando calculas la distancia entre dos puntos, no es necesario que lo grafiques. Yo lo grafiqué aquí para que tengas, bueno, otra vez como repaso cómo graficar los puntos. Lo que tienes que hacer es recordar la fórmula que escribimos hace rato. Y bueno, te puedes preguntar, ¿quién será X2? ¿Quién será X1? ¿Quién será Y2? ¿Quién será Y1? Tú los puedes nombrar como te dé la gana. Es decir, si a este le quieres poner X1, Y1, o bien puedes empezar con este X1, Y1, pero siempre respetando que la primera coordenada es con X y la segunda con Y. Entonces ya ocupé X1, Y1, X2, Y2. Y lo que tengo que hacer simplemente es sustituir en la fórmula. Mira, X2, ¿quién es X2? Es el 5, menos el X1 es el 3. Cuidado aquí, hay dos signos menos, por eso lo puse entre paréntesis, al cuadrado. Más, ¿quién es Y2? Es 7. Y, ¿quién es Y1? Aquí dice menos Y1, que es el 2. Ojo aquí, escribo 5 y aplico la ley de los signos, porque recuerda que cuando tenemos dos signos nos debemos de decidir por uno. Y la ley de los signos dice menos por menos me da más. Ojo, no creas que esto es, digamos, una multiplicación o que se está multiplicando el 5 con el 3. No, aquí el número que está, que no se ve, es el 1. Sería menos 1 por menos 3. Por eso da más. Menos por menos da más. Escribo el 3. De este lado, 7 menos 2, pues me da 5. Finalmente,
5 más 3, pues me da 8. 8 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? Otra vez, ten cuidado aquí. No creas que 5 al cuadrado es 10. No digas que es 5 por 2. Es multiplicar 2 veces el 5, es decir, 5 por 5, 25. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, el 8 al cuadrado sería 8 por 8. Serían 64 más 25. ¿Cuánto da 64 más 25? Pues 5 más 4, 9. Y 6 más 2, 8. La raíz de 89 no es exacta. Así lo vamos a dejar. Cuando la raíz sea exacta, lo vamos a poner el valor exacto. Y, bueno, más adelante vamos a simplificar los radicales. Pero espero te haya quedado claro cómo calcular la distancia entre dos puntos. Te voy a dejar algunos ejercicios para que calcules la distancia entre los dos puntos. Aquí algunos ejercicios para que practiques calculando la distancia entre estos dos puntos que te doy aquí en los 5 incisos. Recuerda nombrar x1, y1, x2, y2 o como sea tu preferencia, si quieres x1, y1, x2, y2. Y no solo te quedes con la idea de que pueden ser puros números enteros, también pueden ser con fracciones, inténtalo. También podrían ser con radicales, es decir, con raíces. Pero ahorita quiero que practiques utilizando la fórmula que deducimos anteriormente. Lo comentamos en la siguiente clase para que no haya alguna duda o si se necesita retroalimentar, pues lo hacemos. Recuerda, no te olvides de checar el Classroom para que primero subas tu foto de gráficas los puntos que van a aparecer ahí y esto lo comentamos la siguiente clase. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Bye.